aquí atrás de mí, la ciudad de Tlatelolco, la hermana de Tenochtitlan, que tenía su propia historia y sus propios conceptos. Soy Andrés Emo, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a ver la historia de Tlatelolco. Mientras la capital mexica se ha llevado a lo largo de la historia todas las palmas y la atención, Tlatelolco ha recibido los golpes. Y en efecto, aquí cayó la ciudad rendida a las tropas de Cortés en 1521, y desde entonces este espacio sería tristemente célebre por los sucesos posteriores. Aquí sucedió el terrible acontecimiento del 2 de octubre de 1968 y fue también en este sitio donde los sismos de 1985 mostraron una de las caras más crueles de la cuenca en la que vivimos, pero es también un lugar donde su gente y su cultura ha luchado como pocas. Vamos a ver. De la mano del doctor Eduardo Matos y su brillante libro Tlatelolco, la última ciudad, la primera resistencia, vamos a ver el inicio, la fundación de Tlatelolco. Primero, una necesaria pero brevísima historia del pueblo mexica del cual escinde el Tlatelolca, aunque después fueron enemigos. Los aztecas ocupaban el mítico sitio de Aztlán, sitio de Garzas, que era una isla en la mitad de un gran lago. Sabemos que estaban antiguamente bajo el control de los toltecas, que los tenían sometidos y de quienes eran tributarios y se odiaban. Otro momento significativo es cuando llegan a Coatepec, Cerro de la Serpiente, que se ubica cercano a la ciudad de Tula, donde se enfrentaron con el grupo comandado por Coyolxauhqui, y otro que finalmente resulta vencedor. Esto ya nos habla de problemas internos muy fuertes al interior de la sociedad azteca. Después de varias vicisitudes se asientan en Chapultepec, donde vuelven a tener dificultades con los vecinos que terminaron en una guerra que no les es favorable, y emprenden su peregrinar alrededor del lago de Texcoco hasta encontrar las señales para ubicar su ciudad. Su dios les había prometido el águila parada sobre el nopal. Por cierto, el águila en realidad representa al dios solar y de la guerra Huitzilopochtli, pues es el ave que vuela más alto y por lo tanto se equipara el sol. Esta águila está parada sobre un tunal que nace de una piedra en medio del lago, lo cual construye el símbolo de Tenochtitlan, aunado a una rodela cruzada por dardos. El nopal con tunas es parte de la leyenda de cómo el corazón de Copal, sobrino de Huitzilopochtli, es arrojado en medio del lago después de haber sido sacrificado al perder en la guerra en contra de su tío. Ahora sí, hablemos de la fundación del propio Tlatelolco. Y es que Fray Diego de Durán señala que una vez asentados en Tenochtitlan hubo inconformidad de una parte de los mexicas y decidieron trasladarse un poco más al norte. Por su parte, Alvarado Tezosomoc, en la crónica Mexicayotl, nos comenta que un grupo de mexicas se fueron a establecer allá en Xaltiloco, porque eran unos grandísimos bellacos. Sí, esa palabra está de moda, pero así lo menciona. Nada humanos y envidiosísimos, y así son ahora sus nietos, quienes no viven correctamente. Aunque esta apreciación no es nada favorable para Tlatelolco, ya detona el encono existente entre ambas sociedades. Pero si juntamos las fuentes, todo parece indicar que Tlatelolco fue fundado hacia 1337 y, desde un inicio, aunque de forma muy sencilla, se dedicó al comercio. Un detalle muy interesante es que Tlatelolco, una vez asentado, se vio en la necesidad de contar con alguien que los gobierne y por razones políticas acudieron con el señor de Azcapotzalco, del cual eran tributarios junto con los mexicas de Tenochtitlan, para solicitarles un príncipe que rija los destinos de la naciente ciudad. El gobernante tepaneca accede y nombra a uno de sus hijos para que sea el señor de Tlatelolco. Ya de un inicio, debemos admitir que los tlatelolcas actuaron con mayor astucia al escoger a su gobernante, pues aquellos parajes y buena parte de la cuenca de México estaban bajo el control de Tezosomoc de Azcapotzalco. Por su parte, los mexicas tenochcas solicitaron al señor de Culhuacán, a Acamapixtli, para que los gobernara. Y de esa manera vemos una fuerte diferencia entre ambos bandos, no eran siquiera del mismo linaje.
Parece ser que los tlatelolcas se rebelaron y ya ni siquiera asistían a las fiestas de los nuevos tlatoanis de Tenochtitlan, lo cual representaba una gran afrenta. El hecho de que los tlatelolcas no hicieran mayor caso de la elección de tlatoani de Tenochtitlan y de que, como dice Durán, se consideraran gentes ya de por sí, indica la rivalidad entre los dos grupos mexicas y la seguridad que sentían de tener un señor del linaje de Azcapotzalco. Una de las primeras noticias de división que tuvimos entre tlatelolcas y tenochcas es que los tlatelolcas no acudieron a la fiesta de Acamapichtli y además los linajes ya eran distintos. Mientras que Tenochtitlan habían preferido escoger a un tlatoani del linaje de Culhuacán, aquí en Tlatelolco optaron por tener un tlatoani de Azcapotzalco. Esto hablaba de una clara diferencia entre los dos grupos, quienes unos habían ido por Culhuacán y otros por los tepenacas. En los anales de la historia existen dos tlatoanis mayores de Tlatelolco. El primero de ellos, el hijo de Tezosomoc, llamado Cuacuapizahuac. A él se le atribuye el inicio de la acción comercial en Tlatelolco, aunque era muy elemental, y en el aspecto militar, varias victorias. Por ejemplo, conquistaron Cuitláhuac y Tepeyacac en Puebla hacia 1337, aunque posteriormente disputarían esta hazaña con Tenochtitlan, quien tendía a borrar la historia de todos los pueblos conquistados. Era una especie de hermano tóxico. Después, el último tlatoani de Tlatelolco, llamado Moquihuix, a quien se le da la imagen de un personaje engreído y poco prudente que tenía la obsesión de conquistar Tenochtitlan a cualquier costo. En su gobierno, el mercado de Tlatelolco fue cuando alcanzó su mayor florecimiento, y los pochtecas o comerciantes habrían alcanzado un rango muy importante dentro del estatus social. Además, había destacado como un gran guerrero. Un poco dejando de lado los gobernantes de la ciudad de Tlatelolco, esta tuvo una disposición similar a la de Tenochtitlan. Si bien al parecer contó con menos tierras que sus vecinos, pero el urbanismo era similar. La urbe guardó similitud con Tenochtitlan al contar con la parte sagrada o recinto ceremonial ubicados en el centro de la ciudad, y a su alrededor se encontraban los distintos barrios que la formaban. De hecho, ambas ciudades llegaron casi a unirse, aunque guardando siempre sus límites. El templo mayor de Tlatelolco estaba orientado hacia el poniente, igual que el de Tenochtitlan. La arqueología ha encontrado más de 123 estructuras arquitectónicas en el interior de la plaza principal de la ciudad de Tlatelolco. Existen templetes circulares pequeños y edificios rectangulares que están dedicados, varios de ellos, al dios de viento Ejecatl. Incluso están localizadas y encontradas ya las calzadas. La economía es otro elemento interesantísimo aquí en Tlatelolco. En general, en la cuenca de México se sembraba maíz, calabaza, tomate, chile, aguacate, frijol y varias plantas, por lo que la agricultura era un elemento sustancial de los fundamentos mexicas. Por otra parte, la guerra era una práctica relacionada también a la economía, pues por medio de ella se lograban nuevas tierras, se lograba mano de obra del enemigo y se embolsaba el preciado tributo que se concentraba en manos del grupo triunfante. También había un tributo interno que se aplicaba a la propia comunidad, la cual debía entregar parte de sus productos o colaborar con las obras del Estado. En cuanto al comercio en Tlatelolco, fue fundamental en el de larga distancia y destacó de manera sobresaliente en este aspecto. Pues siempre fue una ciudad íntegramente dedicada al comercio. Recuerden que existen tres elementos fundamentales de la economía mesoamericana: la guerra, la agricultura y el comercio. En general podemos decir que la agricultura junto con el tributo fueron importantes para Tlatelolco. Además, fueron guerreros muy valientes, pero todas las crónicas coinciden en considerar que el poder económico de Tlatelolco residía en el comercio tanto interno como externo, y eran muy buenos en eso. El comercio interno residía en el famosísimo mercado de Tlatelolco, el sitio en el que se intercambiaban gran cantidad de productos de todo tipo para la población. De hecho, apenas a los 4 días de haber entrado en Tenochtitlan, los españoles decidieron visitar tanto el templo mayor de la ciudad como el mercado de Tlatelolco, y la impresión fue mayúscula al ver el buen concierto en el que había el tianguis. Nos dice el propio Hernán Cortés en la segunda carta de relación al rey de España que el mercado de Tlatelolco tiene otra plaza tan grande como 2 veces la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales, alrededor donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercaderías que en todas las tierras se hallan, y así de mantenimientos como de vituallas.
Un dato muy interesante es que, como sabemos, el trueque era la manera que tenían de intercambiar productos. Aunque existían diversas especies de monedas, si bien estaba el cacao, también se utilizaban chalchihuites o piedras verdes, las propias semillas del cacao, y unos canutillos de plumas rellenos de polvo de oro como moneda de intercambio. Era una economía bastante avanzada. También aquí en Tlatelolco había comercio externo y era muy importante porque los comerciantes viajaban a tierras lejanas para llevar productos e intercambiarlos por los de aquellos parajes. Algo muy importante es que en ocasiones los comerciantes actuaban como espías en provincias enemigas, por lo que en Tlatelolco había mucha información de todos los sitios del imperio. Algo fundamental es que los mercaderes o pochtecas tenían sus propias reglas y su propio dios, por supuesto, y habían alcanzado un estatus considerable dentro de la sociedad mexica, a tal grado que eran considerados como una clase en pleno ascenso. El poderío de Tlatelolco radicaba en el control que ejercían sus ciudadanos desde el punto de vista comercial y el conocimiento que tenían sobre diferentes regiones. Todo esto les daba una presencia notable y no es de dudar que los de Tenochtitlan tuvieran interés en apropiarse de esta próspera ciudad. La verdad es que la guerra era solo cuestión de tiempo. Algo muy interesante es que los de Tlatelolco, con el tiempo, tildaron al ejército de Tenochtitlan en muchos momentos de cobardes. Además, después de ciertos sucesos, en las narrativas tenochcas se habían apropiado de las victorias de los tlatelolcas. Siempre hubo mucha rivalidad entre estas dos ciudades, pero veamos. El encono existente entre ambas ciudades se manifestó desde el momento en que un grupo se separó en el año 1337 y fundó Tlatelolco. La rivalidad estaba presente y los roces entre unos y otros eran constantes. Existe una historia fundamental en torno a la cual, al inicio de la guerra, dicen las fuentes, que la esposa de Moquihuix, hermana de Axayácatl, Tlactuani de Tenochtitlan, era despreciada por el señor de Tlatelolco. Ella fue con su hermano y le contó sus penas, por lo que Axayácatl inició las acciones para la guerra. Pero al parecer fue Moquihuix quien la inició. Hacia 1473, los ejércitos de Tlatelolco entraron en Tenochtitlan por la noche para iniciar los combates. Pero los resultados fueron muy negativos para los de Tlatelolco y se tuvieron que retractar. Axayácatl, al parecer, y según las fuentes, intentó por todos sus medios frenar el combate, pero le fue imposible. El Tlatoani de Tlatelolco estaba decidido a todo con tal de vencer a Tenochtitlan. Bueno, y aquí llegamos a la inevitable guerra entre Tenochtitlan y Tlatelolco, donde resultaron ganadores los primeros. Pero fue una batalla bastante interesante, vamos a verla. En el mundo mexica era costumbre al declarar la guerra que se enviase un embajador que llevaba ante el jefe enemigo las insignias mortuorias. Así que Tenochtitlan hizo lo propio y envió a su representante, y esto ofendió muchísimo al Tlatoani de Tlatelolco. La guerra inició y los combates fueron crueles. Sin embargo, el ejército de Tenochtitlan llegó al templo de Tlatelolco, donde se encontraban ya acuartelados Moquihuix y su jefe de soldados llamado Teconal, los cuales fueron simbólicamente aventados de cabeza por las escaleras del templo mayor de Tlatelolco, marcando el fin de la guerra y la conquista de esta ciudad por parte de Tenochtitlan. Pero no acabaron aquí las cosas para los vencidos. Se les aplicaron diversas humillaciones y se ordenó saquear la ciudad. El doctor Matos Moctezuma nos comparte que al parecer lo que interesaba en realidad a los de Tenochtitlan era apoderarse del valioso mercado de Tlatelolco para hacerse de él y contar con las ganancias de lo que ahí se intercambiaba. Era un botín suculento. La guerra llegó a su fin con terribles consecuencias para Tlatelolco. A partir de ese momento quedaron sujetos a Tenochtitlan y con ciertas humillaciones, a tal punto que no se han encontrado sus grandes esculturas, ni se sabe de su poesía y otras manifestaciones que aquí se encontraban. De hecho, fue en este momento donde nació la frase «ay de los vencidos». Pero nada de esto se comparaba con lo que vino después. El 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y su ejército entraron a Tenochtitlan. Ya en otros videos hemos hablado de la conquista, pero fundamentalmente vivieron en esta ciudad durante varios meses, hasta que finalmente fueron expulsados después de la matanza del Templo Mayor, para después volver y culminar su misión de conquistar la ciudad entera. Aquí es donde Tlatelolco se vuelve tremendamente relevante y donde fue muy evidente que ambas ciudades, Tenochtitlan y Tlatelolco, aún tenían diferencias muy serias y añejas rencillas. Existe un documento fascinante llamado Conquista o Anónimo de Tlatelolco que se escribió apenas unos años después de la caída de Tenochtitlan, por lo que sus autores vivieron la conquista, y es muy importante porque la narra desde el punto de vista indígena.
En este documento se mencionan los sucesos también desde el punto de vista tlatelolca. Solo un recordatorio. Después de que Moctezuma es asesinado en circunstancias muy poco claras, tras estar arrestado en el palacio de su padre, el nuevo tlatoani de Tenochtitlan fue Cuitláhuac, el cual murió al poco tiempo después de una cruel viruela desconocida, para los cuales los mexicas no tenían ninguna defensa, por lo que el siguiente y último tlatoani fue Cuauhtémoc. Pero son particularmente dramáticos los 80 días de la guerra de la conquista de Tenochtitlan que siguieron, cuando Hernán Cortés toma la ciudad mediante 13 bergantines construidos en Texcoco, rompe el Albarradón y entra a Tenochtitlan, la incendia, y su última morada de batalla fue la ciudad de Tlatelolco, el último reducto de la resistencia mexica. Es muy interesante cómo en esta versión de la historia de la conquista, escrita por gente de Tlatelolco, los mexicas tenochcas eran unos cobardes, que se deshacen de sus insignias guerreras para no ser reconocidos por el enemigo peninsular y sus aliados indígenas en los momentos más crueles de la batalla, a tal grado que las mujeres tlatelolcas hacen escarnio de ellos, aunque hay que tomar muchas reservas de estos escritos, pues se narra en la desesperante batalla final por Tenochtitlan. Finalmente, como todos sabemos, la ciudad de Tenochtitlan cae el 13 de agosto de 1521, y como epílogo a todos estos acontecimientos, don Fernando Albaiztli-Xochitl, cronista de origen indígena, señala que el asedio a las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco duró un poco más de 80 días. En aquel momento reinaba la incomprensión, y es aquí donde sucede uno de los discursos más significativos de la nación mexica, pues sucede el encuentro entre el joven tlatoani Cuauhtémoc y el capitán español Hernán Cortés. Este pasaje es fundamental. Llevado prisionero ante Cortés por García Holguín, lo encara y le dice aquellas palabras que han quedado grabadas para el libro de nuestra historia. Señor Malinche, yo he hecho lo que soy obligado en defensa de mi ciudad y vasallos, y no puedo más, pues vengo por fuerza y preso ante tu persona y poder. Ese puñal que tienes en el cinto, y mátame con él. Nos comenta el doctor Matos Moctezuma que en varias ocasiones se ha detenido a pensar que en la triangulación de lenguas este pasaje está incorrecto y lleva al equívoco. En efecto, Cuauhtémoc dice esta frase en náhuatl, la Malinche lo traduce al maya y Jerónimo de Aguilar al castellano. Sin embargo, el tlatoani lo que quiere decir es otra cosa. Quiere decir, toma ese puñal que tienes en el cinto y sacrifícame luego con él. Para los guerreros capturados en batalla, su destino era el de ser sacrificados para acompañar al sol cada mañana, desde el orto hasta el mediodía, para convertirse a los 4 años en un ave de bello plumaje. Pero este no es comprendido así y le perdonan la vida. El último tlatoani de Tenochtitlan estaba condenado a no cumplir su destino como guerrero, lo cual se convertiría en la más alta humillación posible. Después de la conquista, Tlatelolco siguió siendo un sitio de vital importancia. Aquí se fundó el Colegio de Santiago Tlatelolco, aquí se construyó el mapa de Uppsala o se elaboró uno de los documentos cartográficos más importantes del mundo, y aquí también fue el famoso Diálogo de los 12. Estamos ante un sitio que realmente es de trascendencia muy grande para la historia mundial.
Muchísimas gracias como siempre por haber visto hasta acá el video. Soy Andrés Semo, me encuentran en Instagram como @semodron. Recuerden suscribirse al canal. Hasta la próxima. Para mi investigación fue de fundamental ayuda el libro Tlatelolco, de Eduardo Matos Moctezuma, La última ciudad, la primera resistencia.